la sesión. Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, lo escucho. Muchas gracias, presidente. En materia de cuenta, se han recibido 3 documentos. En primer lugar, un oficio de la presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste Campillay, en la cual sugiere un plazo de 30 días para el despacho del proyecto de ley que prohíbe el uso de armas no letales o menos letales que causen grave daño a la integridad física de las personas en manifestaciones sociales correspondientes al boletín 13.833. Es un oficio que se envió, data el oficio del día 24 de marzo, recién pasado, presidente y senadores. En segundo lugar, la solicitud del senador señor Felipe Cast para que esta comisión reciba en audiencia al arquitecto señor Iván Poruje para exponer ante esta instancia su planteamiento en relación al proyecto de ley que se encuentra en tabla para el día de hoy. Aquí relativo a las penas privativas para el delito de usurpación y ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la atención del ocupante. Y finalmente, presidente, senadores, se han recibido las excusas del ministro de Vivienda y Urbanismo, don Felipe Ward, para poder asistir a la sesión del día de hoy. Eso lo cuenta el presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. Entonces, respecto a lo primero, se tiene presente lo que el oficio de la señora presidenta. Y respecto a la invitación pedida por el senador Kass, se procede, por supuesto, no hay problema, creo yo. Y entonces, ¿qué tenemos en la orden del día, señor secretario? Es continuar con el análisis, presidente, del proyecto de ley para, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes en la forma que indica. Para esta sesión, señor presidente, se había invitado a el académico de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, don Sebastián Donoso, y también al académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Guillermo Oliver, quien sí está presente con nosotros. Y también se encuentra desde la Subsecretaría de Interior, Seguridad Pública, el subsecretario Juan Francisco Gali, y finalmente presidenta presente, que también ha asistido a esta sesión. No la veo en pantalla, pero ingresó la diputada Maite Orsini. Eso, señor presidente. Muy bien, no sé si habría algo sobre la cuenta, los señores senadores. Don José Miguel, don Felipe, ¿habría algo sobre la cuenta? ¿No? Presidente, yo estoy, no hay problema, gracias. Senador Kass. No, nada sobre la cuenta, presidente. Muy bien. Entonces, señor secretario, le vamos a ofrecer la palabra al profesor invitado. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo, presidente? Yo creo que unos 12, 15 minutos. Creo que como no va a ir un ministro, tenemos más tiempo. Perfecto. Entonces, el señor Guillermo Oliver. Don Guillermo está por ahí. No lo veo Sí, en pantalla. Ahí está, ya está hablando. Aquí estoy. Aquí estoy, don Guillermo. Ahí está. Profesor, gusto de saludarlo. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo primero agradezco la gentil invitación que se me ha hecho para exponer algunas opiniones acerca de estos dos proyectos de ley que se han, entiendo, refundido. Me refiero al 14.015-25 y al 13.657-07. Lo que pretendo, señor presidente, señores y señoras senadoras, es efectuar primero algunas observaciones de orden general sobre el tema del delito de usurpación y luego algunos comentarios particulares a propósito de ambos proyectos, aunque adelanto que la mayor parte de mis comentarios se concentrará en particular en el proyecto del boletín 14.015-25, porque es el que propone varias o más modificaciones y por lo tanto tengo más comentarios que hacer, ¿no? A ver, como comentarios de orden general, yo quisiera en primer lugar plantear para contextualizar la discusión,
Si uno examina lo que sucede en el derecho comparado, es más o menos evidente que en las últimas décadas el delito de usurpación se bate en franca retirada, ¿no? Por lo menos aquella figura que suele identificarse bajo el nombre de usurpación no violenta, ¿no? Eso obedece a la constatación de que ciertas sociedades que eran de carácter agrícola han ido avanzando, han ido evolucionando, ¿no? hacia una era postindustrial, y eso explica que en varios países extranjeros, no sé, por ejemplo, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en varios países del common law también, la figura de la usurpación ha desaparecido como delito, ¿no? Ahora, en Chile nosotros aparentemente estamos todavía lejos de abandonar del todo esa vinculación fuerte de la sociedad con la actividad agrícola, y eso puede explicar por qué todavía tenemos estas figuras entre nosotros, a pesar de lo cual la usurpación es un delito que ha llamado la atención de algunas personas por la baja penalidad que tiene. Pero esa baja penalidad del delito de usurpación es, a mi juicio, del todo razonable, ¿no? Por las razones que paso a explicar, que son razones que uno muchas veces lee en la manualística al uso u oye, ¿no? Me refiero a el hecho de que, por un lado, a diferencia de lo que sucede en los delitos de hurto y de robo, delitos en los cuales es altamente probable que si se alcanzó la consumación, el dueño de la cosa no vuelva a verla en su vida. Cuando hablamos de un delito de usurpación, eso es prácticamente imposible porque la tierra no desaparece. A lo cual contribuye, además, la existencia de este sistema registral, ¿no? Que rige la propiedad raíz en Chile, ¿no? Estas dos ideas son las que comúnmente se destacan para explicar y justificar la baja penalidad que en Chile tiene el delito de usurpación. Pero yo quisiera agregar una tercera y una cuarta razón que normalmente no se destacan, ¿no? La cuarta especialmente que mencionaré prácticamente nunca se destaca, y quisiera señalarlo también. La tercera razón es que a diferencia de lo que sucede en varias legislaciones extranjeras en las que todavía existe el delito de usurpación y con una penalidad superior a la penalidad que en Chile tiene este delito, en la figura de usurpación violenta del artículo 457 del Código Penal chileno, hay una regla de punición de carácter concursal, ¿no? Se dice allí que se le impone la pena que prevé el artículo, que es una pena de multa, pero se indica allí, además de las penas en que incurra por la violencia que causare el usurpador. Además de las penas en que incurra, ¿no? Eso es algo que hay que tener presente en el análisis, porque si uno realiza una comparación entre las bajas penas que tiene la usurpación en Chile con las más altas penas que tiene la usurpación en otros delitos, como Perú, por ejemplo, como Argentina, por ejemplo, no es correcto hacer esa comparación si no se tiene presente este dato. En la legislación argentina y en la legislación peruana no existe una regla concursal como la que existe en Chile, ¿no? Y eso explica por qué en las legislaciones extranjeras que menciono, la usurpación tiene una pena más alta que la que tiene en Chile. En Chile, en la figura del 457, donde está la usurpación violenta, se prevé una pena baja, además de las razones que ya he señalado, porque si con ocasión de la violencia se cometen otros delitos como lesiones en cualquiera de sus formas o incluso un delito de homicidio, pues bien, esos delitos de lesiones y de homicidio se penan, por supuesto, claro que sí, aparte, adicionalmente a la pena prevista para el delito de usurpación, ¿no? Y luego hay una cuarta razón, señor presidente, que yo me atrevo a calificar como histórico-sociológica, si se me permite,
que es una razón que se encuentra poco, se lee y se oye poco, pero que es útil tener presente en el contexto en que nos encontramos. Es una razón que en su día propuso el profesor Jorge Mera, un profesor de la Universidad Diego Portales, y antes que él incluso, el fallecido profesor y exdiputado también Juan Bustos, ¿no? Quienes sostenían que en materia de usurpación, esta baja pena prevista en el 457 puede considerarse una manifestación de lo que en sociología criminal se tiene bastante estudiado, que es esta suerte de utilización o instrumentalización del derecho penal por parte de los sectores sociales dominantes, con la finalidad de someter a los sectores sociales más desfavorecidos. Bustos y Mera planteaban que cuando entró en vigencia nuestro vetusto Código Penal, eso ocurrió por allá por 1875, las tierras que eran susceptibles de ser usurpadas eran bien tierras pertenecientes a los indígenas, bien tierras pertenecientes al Estado. Y del mismo modo, las personas que podían cometer estos hechos delictivos eran personas que no eran precisamente pertenecientes a los sectores desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Vale la pena tener presente eso como una explicación que bien puede ser calificada como histórico-sociológica, que explica el contexto, ¿no? De cara a analizar en qué contexto nos encontramos ahora, ¿no? Ahora, dicho esto como observaciones de orden puramente general, paso a continuación a formular algunos comentarios de orden particular, ¿no? Y parto y me concentraré en el proyecto del boletín 14.015-25, iniciado en moción de los senadores Kast, Sabat y von Baer. El primer comentario particular que me gustaría hacer a propósito de este proyecto es que quisiera aclarar algo que me temo... Permite, presidente, perdón, yo quiero, es que el diputado Molina, igual que estuvo antes la diputada Orsini, parece que fueron citados a una comisión mixta aquí, presidente, y yo quería avisarle al diputado Molina que no estamos en eso. Parece que hubo un error en las citaciones. El diputado Molina sabe que estamos en usurpaciones. Ya, ok, perfecto, ya, está bien. Muy bien, no, la diputada Orsini estaba equivocada, pido excusa entonces, pido excusa. No hay problema. Profesor, puede continuar. Gracias. Indicaba que quisiera aclarar un punto que me temo no se ajusta a la realidad, que aparece mencionado en la exposición de motivos del proyecto que estoy comentando en este momento, porque se indica por allí que la usurpación, en algún lado se dice que no es un delito. Eso aparece en la primera parte de la exposición de motivos de este proyecto. Y por otro, en otra parte se afirma, se dice que sí lo sería, pero solo sería una falta, ¿no? Bueno, ambas aseveraciones no se ajustan a la realidad, ¿no? Primero, es un delito la usurpación, y segundo, no es una falta. La usurpación es hoy día un simple delito, y eso tiene relevancia por múltiples razones. Por ejemplo, en materia de prescripción, en materia de castigo, de la posibilidad de castigar etapas ejecutivas anteriores a la consumación. Las faltas se castigan solo cuando están consumadas, los crímenes y los simples delitos no solamente cuando están consumados. En fin, hay varias razones, ¿no? Entonces quiero aclarar esto, ¿no? La usurpación hoy día es un delito y no es una falta, ¿no? Es un simple delito. Enseguida, otro comentario tiene que ver con podría llamarse, ya que está de moda la palabra hoy, focalización que anuncia el proyecto en su exposición de motivos, pero que no se concreta luego en el articulado que ofrece. ¿A qué me refiero?
Me refiero a que también en la exposición de motivos, en la sección de los antecedentes, se indica que la iniciativa esta pretende enfocarse en aquellos grupos organizados que buscan lucrar ilícitamente, usurpando terreno ajeno y estafando a los compradores, ¿no? Previamente, el proyecto indica que no pretende concentrarse, apuntar a los asentamientos irregulares espontáneos que son consecuencia de extrema necesidad, ¿no? Eso se dice en la parte inicial. Pero luego, en el articulado, no se efectúa ninguna distinción, ¿no? Las modificaciones que se proponen en el articulado operan, si se concretaran en ley, operarían para toda clase de usurpaciones, sin hacer esta diferencia que razonablemente se anuncia en la parte expositiva previa, ¿no? Creo que allí hay algo que no cuaja bien, ¿no? Que no cuaja del todo. Enseguida, un tercer comentario también de orden particular, ya entrando en el articulado que propone este boletín. Quisiera hacer las siguientes observaciones. En el artículo 457 del Código Penal, donde se tipifica la llamada usurpación violenta, se propone por este proyecto incorporar algunas frases. En primer lugar, incorporar la frase aunque sea parcial y transitoriamente, ¿no? A ver, en lo que dice relación con esto de que la ocupación sea parcial, me parece del todo innecesario, ¿no? Porque nadie pone en duda que un delito de usurpación puede cometerse tanto cuando es todo el terreno que pertenece al sujeto pasivo el que ha sido ocupado, como cuando se ha ocupado solo una parte de él, ¿no? Eso me parece completamente innecesario, ¿no? Ahora, la referencia a que esto pueda ocurrir transitoriamente, me concentro en ese adverbio, transitoriamente, me parece profundamente inapropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque distorsiona por completo la comprensión de lo que es el delito de usurpación, ¿no? Forma parte de la esencia del delito de usurpación que se ocupe todo o parte del inmueble ajeno, que se permanezca en él con el ánimo apropiatorio, con el ánimo de señor y dueño. Y que además se excluya al titular de la propiedad, ¿no? Me estoy hablando solamente de la usurpación de bienes raíces, no diré nada sobre la usurpación de aguas y tampoco nada de la forma de usurpación que se conoce con el nombre de alteración o destrucción de deslindes, ¿no? Estoy hablando solamente de la usurpación de fincas, la usurpación de bienes raíces. Bueno, esto de que pueda entenderse cometido un delito porque existe una ocupación transitoria, eso, como digo, distorsiona por completo la tradicional comprensión de lo que es el delito de usurpación, ¿no? Esto lo podríamos, tal vez se podría explicar mejor haciendo una comparación con lo que sucede en materia de cosas muebles. En materia de cosas muebles, existe el hurto, por supuesto, se pena, y doctrinalmente hay una figura a la que se conoce con el nombre de hurto de uso que en Chile no se castiga, ¿no? ¿Qué es esto del hurto de uso? Significa una sustracción transitoria de una cosa mueble ajena, qué sé yo, una bicicleta, por ejemplo, con la intención de usarla por un rato, transitoriamente, y posteriormente devolverla, ¿no? Eso en Chile no se castiga. ¿Y por qué no se castiga? Porque en esos casos no está presente el ánimo de señor y dueño que se entiende implícito en la exigencia legal, en el hurto y en el robo, de que haya una apropiación. En materia de usurpación, la exigencia de ánimo de señor y dueño, ánimo apropiatorio, también se la entiende implícita en la figura de usurpación. Y por lo tanto, para que el delito se cometa, es necesario que la ocupación sea permanente, ¿no? No transitoria. O sea, si se pretende modificar esto para introducir el adverbio transitoriamente, se está tipificando un delito que hoy día no existe en Chile. Eso es una figura distinta y no recibe el nombre de
usurpación, ¿no? Si acaso cabría llamarlo de alguna forma, haciendo el símil con el hurto de uso, sería una suerte de usurpación de uso, que en lo que se me alcanza tampoco se sanciona en legislaciones extranjeras. En el mismo artículo 457, este proyecto propone incorporar una oración que dice: se le aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo. O sea, pretende sustituir la pena de multa por una pena privativa de libertad, ¿no? Aparentemente, es lo que uno colige de la lectura de la exposición de motivos de este proyecto, aparentemente lo que se pretende con eso es facilitar la detención, permitir la detención del usurpador, ¿no? Porque como la usurpación hoy día, tanto en el 457, usurpación violenta, como en la no violenta del artículo siguiente, el 458, no se castigan con penas privativas de libertad, sino con penas de multa. Entonces, no resulta procedente a su respecto la detención por flagrancia porque lo impide el artículo 134 del Código Procesal Penal, ¿no? El artículo 134 del Código Procesal Penal establece que no se puede detener en hipótesis de flagrancia cuando se trata de delitos que no están castigados con penas privativas o restrictivas de libertad, ¿no? Entonces yo entiendo que lo que se pretende hacer con esta modificación de pena que se propone es permitir la detención en hipótesis de flagrancia. No comulgo con esta pretensión, ¿no? Por las siguientes razones. En primer lugar, no es cierto, porque esto parece subyacer a la preocupación que hay detrás de esta propuesta. No es cierto que la policía no pueda desalojar a la persona del usurpador. Eso no es cierto, ¿no? Porque si uno mira el artículo, nuevamente, 134 del Código Procesal Penal, que dispone que en esos casos de delitos que no están castigados con pena privativa de libertad, donde no se puede detener por flagrancia, sino que lo corresponde es citar a la persona del supuesto delincuente, bueno, lo que puede hacerse en ese caso es trasladar a la persona a la unidad policial más cercana para efectuar allí la citación. Y como se comprenderá, con ese trasladar a la persona ya se lo está desalojando del lugar que ha ocupado, ¿no? Por tanto, eso quisiera aclararlo, quisiera que quedara esto muy claro. En segundo lugar, no hay que olvidar que la figura de la usurpación violenta, además de la pena de multa que contempla en el 457, ordena que se castiguen también en forma separada los delitos que se cometa por el ejercicio de la violencia que se emplee. O sea, si con la violencia empleada para usurpar se cometen lesiones o incluso un homicidio, bueno, la persona debe ser detenida en hipótesis de flagrancia. Claro que sí, ¿no? Porque todas las formas de lesiones, y desde luego el homicidio también, admiten detención en hipótesis de flagrancia, ¿no? Entonces, eso también hay que incorporarlo en el análisis. Y si se hiciera además lo siguiente, que me atrevo muy respetuosamente, señor presidente, a sugerir en aras de una mejoría de la regulación del delito de usurpación, si se incorporara una expresa referencia en el 457 a la forma de comercio. Al parecer, presidente, se cayó el audio del Sí, profesor Oliver. esperemos a ver que se recupere el profesor.
No sé si puede llamarlo, señor secretario, para ver si Ya, voy a traer de la tenemos el secretaría. teléfono de él. Sí, voy a traer de la secretaría, voy a solicitarlo. Presidente, Sí, Ahí volvió, parece. solo, ¿No? pues, no quería No, interrumpir, el diputado presidente, Molina. solo El diputado Molina. agradecerle, senador Buenchumilla, el que podamos estar hoy día escuchando y poniendo este proyecto en tabla. Yo, a través, digamos, de una carta le hicimos llegar nosotros la necesidad de que esto se discutiera. Hoy día se está discutiendo, no me queda más que agradecer, digamos, esa voluntad y quería hacérselo saber directamente, senador, la buena voluntad y el que podamos hacer lo mejor posible en esta moción, en este caso, digamos, de proyecto. Muchas gracias. Ahí, todos los presidente, parlamentarios tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades profesionales en los cargos que tenemos, señor diputado. Y así lo estoy haciendo. Muy bien, el señor secretario se Sí, comunicó con presidente, él. estamos, a través de la secretaría, estamos comunicándonos con el profesor Oliver. No tenemos todavía respuesta. Se Presidente. lo está llamando a través de la secretaría, presidente, le Sí. insisto, al profesor para ver Muy bien. qué problema tuvo. Senador Kass. No, muy breve, dado que no vino el ministro de Vivienda, una vez que termine obviamente la exposición del profesor, si nos quedara un poquito de tiempo, quizás sería bueno, dado que está Pablo Urquiza aquí presente, que pudiera también hacer un comentario sobre el proyecto, dado que está desde la Subsecretaría del Interior, creo que sería positivo. No hay problema, senador. Siendo él parte del Ejecutivo, puede pedir la palabra en cualquier minuto. Suspendemos la sesión por 3 minutos para que la Secretaría haga la gestión Ya, con el profesor. perfecto. Recording stopped.